Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la presentación del número 49 de la revista Escenarios para un nuevo contrato social, en el marco del segundo Congreso Nacional de Estudios de la Administración Pública, organizado por la AEAP, Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública. En este caso presentaremos el número 49 de la revista Escenarios, editada por la Secretaría de Profesionales de la Unión del Personal Civil de la Nación. Para ello, contamos un panel donde nos acompaña el doctor Omar Autón, abogado y secretario de Profesionales de Seccional Trabajadores Públicos Nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de UPCN. El licenciado Eric Alcaño, sociólogo, embajador, senador y diputado nacional. El doctor Fernando Barrera, presidente de la Agrupación Peronista Blanca y director del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Damos inicio entonces con el doctor Omar Autón. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Javier. Bueno, por supuesto, un agradecimiento muy especial para Fernando, con quien tengo el gusto de formar parte del grupo fundador de la revista hace bastantes años. Y un agradecimiento muy especial para Eric, que además también es colaborador de la revista y un gran amigo y compañero. Repito también mi agradecimiento a los organizadores del Congreso por este espacio para presentar nuestra revista, una alegría muy grande. Como Javier lo explicaba, es una revista que está a punto de cumplir 19 años. A fin de año va a salir su número 50, lo cual es un hecho bastante particular y bastante especial en las revistas sindicales y creo que en las revistas libro en general. Así que, bueno, este número 49 da continuidad a una temática que venimos desarrollando en el curso de todo este año, hablando de la reconstrucción del Estado y la identidad. El año pasado todos los números fueron planteados desde el punto de vista de la reconstrucción del Estado, dado que entendemos que es necesario una reconstrucción, un rediseño del Estado para adecuarlo a los tiempos y a las necesidades del pueblo argentino. Y este año hemos puesto énfasis en el tema de la identidad por una cuestión, digamos, sencilla, si se lo quiere decir así. Cuando uno habla de reconstruir el Estado, está dando por sentado que lo que plantea es algo que ya existió. No estamos hablando de construir un Estado, no estamos hablando de algo que no existe o que no existió. Estamos hablando de volver a recuperar, a volver a tener o a disponer o poner al servicio del pueblo argentino un Estado o un modelo de Estado que ya existió. Como peronistas reivindicamos, por supuesto, el modelo de Estado que el general Perón llevó adelante del 45 al 55, que intentó reconstruir también en el corto periodo 73-74, y que en estos años, con los vaivenes que todos hemos podido conocer, se ha intentado, y básicamente lo podría definir en algunas cuestiones, que sería modernizarlo, jerarquizar su rol, darle una presencia y una capacidad, no solamente para arbitrar o para, de alguna forma, mediar en los conflictos de intereses entre distintos sectores de la sociedad, sino también para marcar un derrotero, marcar un rumbo, establecer una serie de prioridades o de cuestiones a llevar adelante. Por eso digo que lo entendimos como un paso adelante. Hablar de reconstrucción sin plantearse desde dónde uno va a hablar de esa reconstrucción, creo que sonaría un poco hueco, y básicamente porque lo que estamos hablando no va a ser el fruto del trabajo de una tecnocracia ascética o de laboratorio, sino que va a ser el fruto de la participación activa y permanente de los interesados, tanto el pueblo argentino a través de sus organizaciones, las organizaciones libres del pueblo, como hemos aprendido, sino especialmente y muy especialmente los propios trabajadores públicos, que son los que llevan adelante cotidianamente las políticas públicas y que han sido, por lo general, en todos los ensayos de modernización, de reforma del Estado, los grandes olvidados. Ha sido a quienes no se los consultó, ha sido a quienes de alguna manera han sufrido estos vaivenes de llevar los sistemas de administración hacia un lado o hacia otro sin ser consultados, y muchas veces incluso llevando adelante políticas que ellos ya conocieron, que ellos ya vivieron y que podrían haber adelantado que no iban a funcionar. Esta es la idea desde que surgió, por eso mencioné que Fernando es uno de sus miembros fundadores. Esta fue la idea original y central de la revista. La revista se constituyó y se conformó con la idea de ser un espacio donde los trabajadores públicos, los trabajadores del Estado, profesionales o no, puedan dar a conocer sus ideas, sus opiniones, sus aportes, puedan de alguna forma ser artífices en la ejecución
de las políticas. Y en esto quiero hacer una salvedad, una aclaración. Alguno podrá decirme que las políticas las define el pueblo argentino en su conjunto en el momento del ejercicio del sufragio, del comicio, y es real. Ahí se definen las grandes líneas, ahí se definen los grandes proyectos, pero luego esas líneas, esos proyectos deben ser llevados a la realidad, deben ser ejecutados, necesitan políticas concretas y prácticas que le den carnadura, que le den viabilidad a ese tipo de proyectos. En esta segunda etapa es donde nosotros decimos que los trabajadores del Estado tienen, por el compromiso que tienen con las políticas públicas, por la experiencia y el conocimiento que esa experiencia les ha dado, pero también por el conocimiento que aquilatan desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de su formación académica, tienen mucho para aportar y mucho para decir. Y para terminar, simplemente recordar lo que lo han demostrado recientemente. Pensemos el revuelo o la expectativa que se ha generado con los avances que se lograron en el Instituto Malbrán con el tema del COVID-19, en el CONICET en el mismo sentido, el trabajo que se está haciendo y los desarrollos que se han hecho tanto para el tema de los respiradores como de los barbijos, aquí en la Argentina, más allá de cosas que hayan sido traídas como parte de la cooperación internacional. Creo que ahí está demostrado, se trata de darle el espacio, se trata de darle la organización y se trata de ser capaces de construir en conjunto, que es en el fondo el sentido mismo de la comunidad organizada. Así que yo agradezco nuevamente por este espacio, les agradezco nuevamente a los dos amigos y compañeros que están con nosotros en este momento y le dejo la palabra a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Ahora, por favor, tenemos las palabras del licenciado Eric Calcaño. Bueno, muchas gracias. ¿Qué decir? Además de la emoción de ser parte de una revista, libro, que cumple muy bien las dos funciones, porque es tan asible como una revista y es tan profunda como un libro, hecha por funcionarios públicos. Funcionarios públicos. Esos que Gasalla se gozaba en otras épocas, infinitamente castigados. Yo creo que lo que dijo el compañero, no tengo nada para agregar. Tome nota: reconstruir el Estado, visión peronista, modernizar, jerarquizar. ¿Y quién más que los propios funcionarios quieren la modernización, tener los mejores instrumentos para cumplir su tarea? ¿A qué médico se le ocurriría utilizar viejos bisturíes o instrumentos oxidados? La presencia, la capacidad, arbitrar, que es lo que voy a tratar de desarrollar más adelante. Y el tema de la reconstrucción, porque claro, me parece que el Estado, como dispositivo, en la propia construcción del Estado contiene la finalidad. Cuando se habla de un Estado mínimo, que es lo que los liberales han hablado tanto tiempo, es un Estado mínimo en la recolección de las ganancias, que en una crisis económica significan socialización de pérdidas y privatización de los beneficios. Entonces, no es hagamos un Estado con un fin en sí, sino qué Estado para qué objetivos. Nosotros no somos, como peronistas, estadocéntricos. El Estado es un instrumento para la realización de la persona dentro de, como bien dijo el compañero, la comunidad organizada. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Estas palabras quizás pueden parecer partidarias, lo son, pero también tiene una dimensión filosófica, que es quizás lo que me gustaría evocar con ustedes en la presentación de una revista política, en el sentido de la polis, de la ciudad, en el sentido que la comunidad política es lo que nos permite acceder a nosotros, a nuestra felicidad y a la de los demás. Y en estos tiempos de pandemia, vemos gente que tira barbijos, que quema barbijos, sale, contraviene recomendaciones sanitarias que se tomaron en todas las pestes, ¿no? Esas expresiones de terraplanismo político, antivacunas. Y esto nos lleva naturalmente a Hobbes, que se preguntaba cómo hacer para que los intereses individuales maximizados, eso que el neoliberalismo llama la suma de los intereses egoístas hace la felicidad común, por arte de Birlibirloque,
¿Cómo hacer para que la obediencia en sociedad funcione? Y lo que nos dice Hobbes, allá lejos y hace tiempo, en ese terrible siglo XVII, es que la obediencia solo puede estar basada en el consentimiento, que cada cual tiene que abandonar su parte de egoísmo violento, de defensa de sí mismo y únicamente de sí mismo. Por supuesto es una ficción, pero es una ficción interesante, que la tiene que abandonar en el nombre de algo superior. Hobbes lo llamó un hombre artificial, un dios mortal, el Estado, pero que tenía que abandonar esa parte de violencia, que era el estado de naturaleza, para pasar al estado de sociedad. Esa cuestión ficcional, por supuesto, pero que era la de construir una entidad que nos protegiera a todos y que abandonáramos nuestra parte de egoísmo en pos del bien común. Bien común. Entonces digo, mira vos, Hobbes, qué interesante. Hagamos un pequeño recorrido por Spinoza, que retoma la problemática de Hobbes sobre cómo tener una obediencia libremente consentida, fundadora de lo político, pero además Spinoza le mete más condimentos democráticos y le pone otra cosa, porque Hobbes decía que puede ser un soberano, puede ser una aristocracia, incluso una democracia, aunque Hobbes no tenía muy bien claro esas ideas, quizás por la época. Pero viene acá el asunto de que si nosotros decidimos obedecer voluntariamente y de modo consentido a una autoridad superior en la cual le delegamos nuestra supuesta soberanía individual, porque, como bien decía Hobbes, la vida de la persona individual es una vida solitaria, triste, sucia y breve. Entonces, a lo que nosotros nos permite acceder al estado de civilización es precisamente esta institución llamada Estado, moldeada a través de los siglos, y que nosotros con la democracia la logramos perfeccionar a través de la elección de nuestros dirigentes. Pero es un día la elección. En la Argentina es un día cada 2 años. Y no siempre tuvimos esa posibilidad. Y no siempre los días de elección podíamos elegir a todos los partidos. Es más, hubo uno que parece que estuvo proscripto durante unos decenios, ¿no? Un tal justicialismo. Y a mí lo que me parece, la visión que yo tengo del funcionario público, es que en realidad es el custodio cotidiano de la democracia. Nosotros delegamos en el Estado muchas funciones y fíjense en qué interesante, en pandemia los trabajadores esenciales son, además de la parte de los compañeros que están en la producción de los bienes, son los funcionarios públicos, los que tienen que hacer funcionar los trenes, los que tienen que limpiarlos, los que tienen que asegurar que los trabajadores pueden ir a crear riqueza, las fuerzas de seguridad, que tienen que, por supuesto, cumplir el orden institucional, tal como fija la vida en civilización, pero a mí se me antoja pensar que los funcionarios públicos son un poco los custodios de esa democracia cotidiana, de esa democracia que está en los días, que media entre los días que se vota y el otro día que se vota. Porque si nosotros adscribimos a la obediencia libremente consentida, Rousseau después de todo decía que la libertad es el respeto a la ley que uno mismo se ha fijado, estableciendo por ahí un concepto de soberanía popular que el peronismo llevará, por supuesto, a lo que es la democracia social quizás de las más avanzadas del mundo en nuestros momentos de gloria. Entonces, ellos nos van a cuidar, pero ¿quién va a cuidar a los cuidadores? Como dicen los liberales anglosajones. Los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos desarrollan una tarea permanente de que el funcionamiento de la democracia sea de todos los días. Las personas no son iguales, por supuesto, pero son iguales en derecho y nosotros nos tenemos que aferrar a esa cuestión fundadora de la modernidad, que es también fundadora de un pensamiento como el justicialista. Le ruego a los amables moderadores que me avisen con el tiempo porque estoy ahí con los minutos que van corriendo. Y en este sentido de que hemos evocado rápidamente a Hobbes, a Spinoza, me gustaría traer, en base a una reflexión del compañero, me gustaría traer a colación a Giambattista Vico. Giambattista Vico es el filósofo napolitano que cierra el Renacimiento y que a mi juicio me da la clave para el cierre. Si yo sostengo que son los funcionarios públicos
organizados en sindicatos, como PCN, por ejemplo, los que nos custodian de los que nos custodian, es decir, los verdaderos, la democracia de segundo grado, la democracia de todos los días, el hecho de que los trámites se hagan bien, que salgan en tiempo y forma, de que el Estado funcione, que los reclamos sean atendidos, de que la justicia se ejerza, en el sentido más laxo de la palabra. Jean Battista de Vico dice en La Vita Nuova que uno solo entiende aquello en lo que participa. Por eso es un honor presentar esta revista, hecha por trabajadores públicos, funcionarios públicos, los guardianes de la democracia cotidiana, los galeotes de la gloria, podríamos decir si nos ponemos líricos en tiempo de pandemia, pero uno solo entiende aquello en lo que participa. Por eso es muy fácil estigmatizar desde afuera y proyectar los defectos, quizás de élites ya decadentes, y decir los funcionarios públicos no laburan, no hacen esto, hacen aquello, etcétera, etcétera. Pero el funcionario público entiende el Estado porque está en el Estado. Como diría Vico, él entiende porque participa de ese hecho y a través del pensamiento político logra tener una visión de conjunto. Y con una convicción política, entonces nosotros podemos pensar una pospandemia que sea un poquito más justa, libre y soberana, entendiendo siempre el Estado como un instrumento de transformación, pero que ese Estado no es el más frío de los monstruos, como decía Nietzsche, sino que gracias a los trabajadores tiene, por suerte, la sangre bien caliente y el cerebro bien alerta. Muy bueno. ¿Tiempo? Muchas gracias, compañero Eric Calcaño. Muy buena tu elocución. Y bueno, ahora damos paso, por favor, al doctor Fernando Barrera. Fernando Barrera. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad un placer también para mí compartir con ustedes este panel con un gran amigo y compañero con quien he aprendido muchas cosas, no solo en la vida, sino también en la militancia, como Mar, con quien me une, además de una profunda amistad, una visión común acerca de los sueños y de los objetivos que tenemos en la vida, por lo menos en nuestra vida militante. También con Eric, por supuesto, un placer escucharlo siempre. Compartir con él un encuentro de estas características siempre realza, por sobre todas las cosas, la presencia y el análisis de todos nosotros, ¿no? Con lo cual va a ser difícil seguir el criterio que Eric planteó recién en su reciente alocución. Pero por sobre todas las cosas, yo quería recuperar algunos puntos que me parecen importantes, tanto de lo que dijo Omar como de lo que dijo Eric, y agregarles algunos conceptos más que me parece que hacen a cerrar este sentido de la revista, pero fundamentalmente el sentido político de una publicación que nace del seno de los trabajadores y que se transforma en un escenario de difusión, de planteo, de ideas, pero fundamentalmente de planificación de una propuesta que tiene que ver con el desarrollo del Estado, hacia un Estado presente, hacia un Estado posible, porque los trabajadores casualmente lo que pueden lograr es, a partir de su pensamiento, transformar la posibilidad en una realidad concreta que los lleva a tener el conocimiento, que le permite, lo que decía Eric, tener el conocimiento de la práctica, de la presencia permanente, para poder transformar ese conocimiento en una construcción seria y real a futuro. Con lo cual, yo, como decía Omar, cumplo con mostrarlo. Hace 19 años nosotros soñamos y pensamos ese escenario común, ese nuevo contrato social que tenía que construir la Argentina para sostener a un Estado que en ese momento estaba absolutamente vilipendiado y sufría de muchísima pérdida
en cuanto al escenario político. Recordemos que no fue menor. 19 años, estábamos allá en diciembre del 2001, en medio de una crisis política que afectaba a los argentinos de manera que prácticamente nos llevaba a pensar hasta incluso en la disolución institucional de nuestro país y de nuestras organizaciones, tal como hasta ese momento la conocíamos. Una crisis donde muchos planteaban el que se vayan todos, pero que en realidad expresaba la dificultad de poder encontrar un proyecto alternativo que genere las condiciones para reconstruir la Argentina en una identidad que había perdido. No por casualidad tomé dos conceptos que Omar mencionó al principio: reconstrucción e identidad. Esos conceptos que hoy forman parte, después de 19 años después, de la presentación de este número 49 de la revista Escenarios. La reconstrucción, como bien él decía, de algo que ya existió, de algo que deberíamos recuperar, de algo que deberíamos reconstruir, como bien dice la palabra, para proyectar al futuro con una propia identidad. Y una identidad que también, sostenida en la memoria, requería o requiere poder construir el futuro. No hay identidad posible que se construya si no tenemos conocimiento o capacidad de recordar nuestra propia historia y a partir de ella forjar nuestro propio destino. Digo esto porque a veces, muchas veces los procesos políticos parecen ser fundacionales, ¿no? Van sucediéndose distintas etapas en nuestro país y cada uno de los que vienen parece como que vienen a enseñarnos la pólvora, como que nada de lo que sucedió antes existió y que a partir de esta reconstrucción o de este momento empieza a contar el contador de cero sin recuperar los tiempos pasados y a veces sin darnos las discusiones que el pasado se merece. No hay capacidad de construir una identidad si no tenemos la memoria del pasado. Y digo esto porque muchos de los desafíos que tenemos por delante están vinculados a la memoria y están vinculados a la identidad. Es muy importante para nosotros en este momento histórico tan particular, quizás distinto, pero con muchos puntos de conexión con el 2001, donde en aquel momento nosotros veíamos peligrar la institucionalidad del Estado y hoy vemos peligrar la continuidad social de una comunidad que se forjó a lo largo de todos estos años en el individualismo. Ahí tomo lo que decía Eric. ¿Cuánto mal le hemos hecho a la sociedad, y no solo a la Argentina, sino en el mundo, tomando esos principios que hizo globales el capitalismo financiero, en la que el sálvese quien pueda o la mano invisible del mercado podían resolver los problemas de todos y cada uno de nosotros y de nuestras sociedades? Creo que el momento que depara el 2020 es el de pensar seriamente en la necesidad de reconstruir una sociedad y un Estado que vuelva a recuperar el concepto de la solidaridad, el concepto de la organización y el concepto de la comunidad desde el punto de vista de la organización, para sostener desde ahí la construcción de un destino común. Creo que el 2020 dejó al descubierto que vamos hacia una sociedad de profunda desigualdad, donde el poder y los recursos están cada vez más concentrados en determinados sectores, y esto genera que los pueblos, naturalmente, como decía el general Perón, en algún momento hagan tronar el escarmiento, porque los pueblos no resisten las desigualdades sociales y los pueblos no resisten las inequidades económicas.
Creo que la Argentina se pone al frente en este debate, ha tenido una oportunidad el año pasado de elegir un gobierno que ha comenzado a plantear esta discusión como una discusión de fondo. No es menor cada uno de los puntos que hemos analizado, no es menor cada uno de los puntos que hoy generan debate público, como la coparticipación, para decirlo por ejemplo, ¿no? No se trata de un punto más, un punto menos. Se trata de establecer un Estado federal, un Estado que contenga todas las realidades del país y no solo a los beneficios de unos pocos. Creo que la Argentina se está dando la oportunidad de dar este debate. Y este debate no lo puede hacer si no recupera el lugar que deben recuperar las organizaciones sociales. Bien decía por ahí Eric y Omar, hay que construir comunidad. El desarrollo de una sociedad en el futuro se da a partir de la conformación de una comunidad y de una organización. Pero la comunidad no se la da ni de arriba para abajo, ni es la sumatoria de un conjunto de individualidades, sino que la comunidad surge a partir de la organización de los pueblos en sus propias organizaciones representativas. Y por eso me parece muy importante y no es menor que sea una organización sindical, que sean los trabajadores organizados los que comiencen a dar este debate y propongan esta comunidad para desarrollar un destino político común que los permita a todos los argentinos encontrar otro camino, un camino diferente por el cual hoy estamos luchando, que sea de mayor justicia social, de mayor igualdad y que impida el desarrollo de la inequidad como se ha dado en el mundo. Entonces, yo quiero felicitarlo, Omar, por estos casi 50 capítulos de historia en el libro Escenarios, y no me cabe la menor duda que con la fuerza y el interés de los trabajadores que están detrás del desarrollo de esta revista, vamos a tener muchísimos capítulos más para seguir escribiendo los destinos de nuestra patria. Gracias, Omar, por la invitación. Gracias, Javier, a vos también por la coordinación. Y Eric, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, vamos a dar el cierre entonces a esta presentación de la revista Escenarios. Recordamos que a todos aquellos que nos quieran enviar artículos o ideas o sugerencias a la revista lo pueden hacer al mail upcnprofesionales@gmail.com o seguirnos también en nuestras redes sociales @upcnprofesionales en Facebook, Instagram y LinkedIn. Buenas tardes, muchas gracias a todos.